quiero meditar sobre cosas perdidas. ¿Cuántos han perdido algo en alguna ocasión? ¿Y cuántos han perdido algo que no han podido recobrar? Pero algo hemos perdido en algún momento dado. En una de las convenciones nuestras había un pastor buscando dentro, en los asientos, desesperado. Y buscaba, y a mí me llamó la atención porque este pastor está buscando. Y miraba donde se sentaba y volví y buscaba debajo de los asientos. Y a mí cada día me llamó más, cada momento me llamó más la atención porque él insiste en buscar. Y entonces fue buscando y donde yo lo había observado que él se detenía a hablar con alguien o se sentaba, él buscaba. Y abría su Biblia y buscaba. Y se tocaba su chaqueta y buscaba los bolsillos. Y más curiosidad me dio a mí. Y entonces me paré en el pasillo y él, cuando pasó, le dije, oye, ¿qué te pasa a ti? ¿Tú estás buscando algo? Sí. Se me perdieron los espejuelos. Y yo le dije, pero no están lejos. Me dijo, no, es que no los encuentro. Y era que los tenía enganchados aquí en la cabeza. Pero ¿cuántas veces usted ha estado buscando la llave del carro y la tiene en la mano? Ah, ¿te ha pasado, Juan? Ha estado buscando algo y lo tiene cerca. Y a veces se le ha caído algo y usted lo busca cerca y está lejos. Y qué embarazoso es esto, qué difícil es buscar estas cosas. En Mateo 18:11 el Señor dice la palabra de Dios, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar lo que se había perdido. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar lo que se había perdido. Y qué interesante, ¿a cuánto ya él encontró? Porque es un problema estar perdido. Estar perdido implica que está la persona lejos de quien es su dueño. Pero como él nos encontró, ahora él es nuestro dueño. Y somos propiedad de él. ¿Cuántos se sienten propiedad de Dios? Usted tiene su propiedad, ¿verdad? Y la Escritura le dice a usted que esa es su propiedad. Y está a nombre de usted y de su esposa o de usted o de alguien. Esa propiedad está de esa manera. Y de eso lo sabe y ve que bregó muy bien en ello. Y Cookie también que bregaban en este asunto del registro de la propiedad. Y la gente reclama y dice, esta propiedad es mía. Y cuando alguien reclama algo, yo recuerdo que mi esposa me cuenta que cuando ella era más joven de lo que es ahora, que su papá fue a la Gloria a comprar zapatos para, eran 7, ¿no? 8, 7 y ellos 2, 9, me imagino, pero 7. Y fueron a comprar zapatos y entonces se confundieron del paquete y entonces la señora tomó su paquete porque le enlazaban con un cordón y entonces ella reclamaba los de ella y el papá de mi esposa, reverendo Nava, reclamaba lo suyo. Y entonces la señora decía, no, esto es mío. Y él decía, no, estos son los míos. Y entonces tuvieron que abrir de nuevo, soltar el paquete y dolorosamente mi suegro se dio cuenta que no eran los suyos. Y quien pagó las consecuencias fue ella. Y quien había tomado el cargamento de zapatos no había sido ella, que había sido su hermano, el segundo. Pero eso siempre pasa. Y sintió esa no era, que estaba perdiendo lo que era suyo o su propiedad.
Y eso nos ocurre con mucha frecuencia. Así que ya sea un objeto de valor, y cuando es de valor, más lo buscamos. Cuando es un objeto de sentimental, lo buscamos también. Pero hay cosas que se pierden que no pueden ser recobradas. Y algunos o muchos de nosotros hemos perdido un ser querido. Y qué doloroso es perder un ser querido. Qué doloroso es perder cuando uno tiene que comparecer y ir a un hospital y que lo llevan a la morgue, allí donde colocan los cadáveres, y tener que encerrarse allí con la madre de uno y verla en esa condición muerta, inerte. Es doloroso. Yo tuve que hacerlo. Y el doctor me decía, ¿necesita a alguien con usted? Y yo le dije, no, yo tengo a alguien conmigo. No, pero si lo veo solo. Le dije, no, usted cree que yo estoy solo, pero yo no estoy solo. Está conmigo el Señor. Amén. Porque el salmo del pastor dice, aunque ande por sombra de muerte, no temeré mal alguno. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y qué bueno es saber que Dios siempre está presente para ministrar a cada una de nuestras vidas. Así que hemos perdido algo. Puede ser económico. Yo recuerdo que yo he encontrado salarios completos de personas que lo han perdido. Estando trabajando en una compañía en Estados Unidos, una de las compañeras de trabajo cambió su cheque porque iba un vehículo a cambiar los cheques ese viernes, y ella supuestamente se lo echó en la cartera y no está, por estar hablando con otra, en vez de echarlo en uno de los bolsillos de su cartera, se le cayó. Y yo lo recogí. Y entonces, cuando estuvimos allá en el trabajo, le dije, oye, yo necesito que me preste un dinero. Y ella dijo, ay, sí, cómo no, se lo presto. ¿Y cuánto necesita? Y yo dije, bueno, necesito como $100. ¿Tú puedes prestarme? Seguro que sí. Lo buscamos. Y empezó a buscar en su cartera. Y buscaba su sobre y no lo encontraba. Ay, se me ha perdido. Y ahora sí, ¿qué yo me hago? Y yo le dije, pues no te vas a hacer nada porque no me vas a tener que prestar nada. Aquí está tu dinero. Y le devolví su sobre con todo su dinero. Así que recobró lo que se había perdido por manos de otro, pero lo había recobrado. Así que no queremos que se nos pierda nada. Y que no se nos pierda ni la oportunidad de adorar y honrar y exaltar el nombre de nuestro Dios. Así que cada vez que venimos a la casa del Señor es una oportunidad que tenemos para retener o mantener lo que tenemos, o perder una oportunidad en nuestra vida que posiblemente no se dé más. Yo no quiero ser mal agüero o anunciar nada, pero yo no sé si este sea mi último culto aquí. Eso no lo sabemos. Mi esposa no lo quiere, ni yo tampoco quisiera, pero es así. Amén. Esto nos recuerda a los ancianitos, ¿verdad? Que estaban cantando, si yo quiero andar con Cristo, si yo quiero andar con Cristo, si yo quiero andar con Cristo. Pero cuando se llega a la parte del coro que dice, si yo quiero morir con Cristo, el ancianito cantaba, si yo quiero morir con Cristo, pero la ancianita decía, o si yo quiero, porque ella no estaba lista para morir. Y nadie quiere morirse. Ella no quería pronunciar, yo quiero morir con Cristo. Pero es interesante, porque nadie quiere perder la vida. Nadie quiere perder bajo ninguna circunstancia. A mí me agrada el deporte, y aun cuando veo el boxeo, y entonces cuando yo sé que ya perdió y que están repitiendo la pelea, a veces mi hijo me dice, pero ¿por qué tú estás viendo eso de nuevo? Y yo le dije, bueno, a ver si el puertorriqueño vuelve y gana. Pero si ya perdió. Porque a nadie le agrada a perder. ¿A cuánto le gustan perder? ¿Te gusta perder? No.
No, nada. No le gusta. Hay quienes no pierden ni en las conversaciones, ni en las discusiones. Y cuando pierden, empatan. Porque nadie quiere perder. Todo el mundo quiere ganar. ¿Sabías también que Dios le gusta ganar? Que a Jesucristo le gusta ganar. Que al Espíritu Santo le gusta ganar. Que la iglesia tiene que tener un sentido de ganar. De alcanzar, para ganar a los perdidos. De alcanzar a aquellos menos afortunados. Porque el que no tiene a Cristo no es afortunado. Todos aquellos que estamos aquí, que tenemos la seguridad de nuestra salvación, que Cristo es nuestro Rey, que Cristo es nuestro Salvador, que Cristo es nuestro Señor, que Cristo es nuestro Dios, estamos convencidos que somos ganadores, que somos victoriosos porque hemos ganado y Dios ha ganado un alma que también se ha salvado. Y en la palabra de Dios encontramos muchos eventos donde alguien se ha perdido. Recuerda el capítulo 15 de Lucas, que nos habla de cosas perdidas. Una oveja que se pierde, un dracma o una moneda que se pierde y un hijo que se pierde, que se va del hogar. Sin embargo, ustedes notarán que cada una de estas cosas que el Señor señala, ya sea a una persona, a un animal o a una moneda, cosas inanimadas o cosas animadas, cada una de ellas tiene un feliz fin. Y el feliz fin es que han sido encontradas. Y cuando la encuentran hay regocijo. Cuando usted encuentra algo, usted siente una satisfacción tan grande. Usted se ríe y usted se ríe hasta de usted mismo. Pero si yo la tenía encima, conmigo, ¿por qué no me di cuenta de eso? Y usted se goza en encontrar lo que se había perdido. De igual manera ocurre en el reino de Dios. Dice la palabra de Dios que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Y esto es maravilloso, porque si hay gozo en el cielo, tiene que haber gozo en la iglesia. Tiene que haber gozo en cada uno de nosotros. Hay gozo, esperamos en el Señor que cada una de estas butacas que están ahí, alguien la ocupe en un momento dado y también sea parte de la adoración a Dios, sea parte del culto, sea parte de esta iglesia y podamos ver a la gente, al pueblo de Dios, adorando a Dios en espíritu y en verdad, que es como Dios se merece que le adoremos. Pero para ello hay que buscar gente que se ha perdido. Y esto tiene que entenderlo bien la iglesia. Yo sé que esta congregación lo entiende. ¿Por qué digo esto que esta congregación lo entiende? Porque mire ver si aquí hay algún alma que ha venido a los pies del Señor. Y que usted fue parte de ello. Y usted puede decir, aquella persona que está allí, aquel hermano que está allí, yo le hablé del Señor. Aquella hermana, yo le hablé del Señor. Aquella persona yo la invité y vino al culto y se convirtió y hoy está aquí adorando y glorificando el nombre del Señor. Cerciórese de que hay alguien en esta congregación que usted un día le testificó, que usted un día lo invitó, que usted un día le hizo el acercamiento. ¿Por qué? Porque estaba perdido. Hay gente que aunque tengan una religión, están perdidos. Aunque en algunas ocasiones invoquen a Dios, están perdidos. Aunque tengan una trayectoria de una familiaridad cristiana, pueden estar
perdido. ¿Por qué? Porque la salvación no se hereda. La salvación es un asunto personal. Es una experiencia de persona a persona. Cada uno de nosotros tenemos que recibir a Cristo y haber recibido a Cristo como nuestro Salvador personal. Yo no me salvo porque mi esposa sea cristiana o porque mis padres sean cristianos. Nos salvamos porque reconocemos que somos pecadores y que aquel que murió en la cruz del Calvario con su sangre preciosa nos limpia de todo pecado. Así que no lo busqué yo, Él me buscó a mí. Te he oído personas testificar y decir, cuando yo encontré a Cristo, mire, usted no encontró a Cristo, Cristo lo encontró a usted. Él me encontró a mí. Ni siquiera lo elegí. Él fue el que hizo la elección. Amén. Y esto de elección es muy interesante. Pues yo me imagino cuántos jóvenes galanes estarían detrás de mi esposa. Y yo me imagino que ella los miró así a todos. Y volvió y miró, y volvió y miró. Y fue uno por uno. Juan, hasta que llegó a mí. Y dijo ese flaco desnutrido tiene que ser. Y gracias a Dios, porque no se equivocó. Para mí fue fácil elegir. Para ella yo creo que fue difícil. Pero es interesante, hermano, saber que podemos recobrar lo que hemos perdido. ¿Cuántos posiblemente tendrán que recobrar cosas que hacían o formas en que el Señor la utilizaba o forma en que el Espíritu Santo le ministraba que ya no está ocurriendo? Hacían como parte de su vida cristiana prácticas que ya no están haciendo. Es doloroso que en esta semana invitamos a alguien para que viniera y a mí no se atrevió a decírselo, pero se lo dijo a mi esposa. Le dijo que a él le gustaría venir, pero que no viene porque a él va a ver un programa de Jorge Rasky. Mira, hermano, la televisión o los medios de comunicación o la radio o el internet ha sido bien favorable para la iglesia, pero en otras áreas ha hecho mucho daño. Hay gente cristiana que está viviendo como los que viven de comidas enlatadas. Quieren habichuela, abren un plato, abren un frasco, un pote y ahí tienen habichuela. Quieren sardina, abren un frasco y tienen. Hay para todos los gustos. Sin embargo, no saben igual. Cuando se cocina algo, las que saben de cocinar y los que saben de cocinar, yo lo único que soy un experto es fregando. Pero los que saben de cocinar, no es lo mismo abrir un frasco vamos a decir, un pote de sardina y echarlo allí a hervir o a calentarse, que confeccionarlo, hacerlo. Lleva una idea distinta, lleva un saborcito distinto, lleva un gusto distinto. Lleva una dedicación distinta, lleva unas aplicaciones que son distintas. Cada ama de casa tiene su secreto. Todas pueden confeccionar las habichuelas, pero hay algunas que las habichuelas le quedan extremadamente bien. A algunos el arroz le queda extremadamente bien.
A mí me encanta, por ejemplo, el arroz que no sea mogollado. Me gusta que sea suertecito. Me encanta. Y una vez traté de hacer el arroz porque mi esposa estaba en Puerto Rico, yo estaba en Estados Unidos y nunca había cocinado y agarré un libro de cocina y lo abrí y me puse a hacer el arroz. Oiga, no, aquello parecía arena, arenón. Y yo trataba y buscaba la manera y no. Y entonces después pues dejé el arroz a un lado y dije, pues voy a hacer el bistec. Y hice el bistec y aquello parecía suela de zapato. Terminé en un restaurante chino. Me frustré. Porque eso no es lo mío. Pero una cosa sí, le aseguro que sí es lo mío. Comer lo que me ponen de frente. Pero es interesante, hermano, que se pierden cosas. Y si usted no las practica, se pierden también. Hay gente y cristianos que han perdido muchas virtudes, muchas capacidades, porque no las practican. El adorar, el cantar al Señor, si no se practica, se pierde. La voz se va enmoheciendo. El tocar un instrumento, si no se practica, fracasamos, se pierde. Hay que practicarlo continuamente. El predicar, si no se hace más a menudo, se embota el predicador. El cantar, si no se hace, también. El dar una conferencia, una clase, se da. También ocurre. Y si usted no le habla a un alma de Jesucristo ni le testifica, se va a embotecer, se pierde esa oportunidad. Así que hoy es un buen momento para recobrar lo que se ha perdido. Porque si no se le da uso a los talentos, a los dones, a los ministerios, a las habilidades que Dios nos ha dado, perdemos esa capacidad. Ustedes recuerdan al hijo del profeta, que invitan, los hijos de los profetas invitan a Eliseo porque el lugar donde ellos se están reuniendo es pequeño. Y entonces lo invitan para ir a cortar madera, para hacer un lugar más amplio. O sea, el colegio, la universidad de aquel entonces, el instituto de aquel entonces se había hecho pequeño y ellos querían hacerlo más grande. Así que van a ese lugar y uno de ellos tomó un hacha prestada y no se dio cuenta. Mire, cada vez que usted tome algo prestado, revíselo. Amén. Pero no solamente revíselo, devuélvalo. Levanten las manos los que han perdido cosas prestadas, que han prestado. ¿Recuerda algo que perdió? Un libro. Mire, mi esposa dijo libro. Yo he perdido libros prestados. Y de los que el problema es que no los puedo reclamar porque se los presté a personas que ya murieron. Pero hemos perdido herramientas. ¿Cuántos han perdido herramientas? Porque hay personas que las usan y se lo olvidan. Y hay otros que toman cosas prestadas y cuando las devuelven se las dejan a usted en peores condiciones. Hace un tiempo atrás un hermano me prestó una máquina de podar y después que yo la usé, cuando yo la vi, yo dije, pero ¿qué es esto? Hubo que limpiarla por debajo. Antes de usarla tuve que empezar a limpiar y agradezco que me la prestó. Y la limpié y la usé y después que la usé, la lavé y la limpié y la puse, parecía nueva. Y cuando él llegó me dijo, pero hermano Robles, usted me trae una máquina nueva, esta no es la máquina mía. Y yo le decía, esa es la máquina tuya. Pero ¿y por qué se puso usted con ese trabajo? Y yo le dije, bobo que soy. Y me dice, porque usted dice bobo que es. Sí,
Porque el día que yo la necesite, yo estoy seguro que tú me la vas a volver a prestar. Y es así. Pero si usted presta algo y alguien se lo deja en peores condiciones de lo que estaba, usted no se lo va a volver a prestar. Lo que Dios nos ha dado, tenga cuidado porque puede ser una propiedad suya, pero lo puede perder. Y hay que usarlo, hay que pulirlo. Y si Dios te usa en una manera, busca que Dios te usa más de lo que Él quiere usar. Si cantas bien, canta para Dios. Honra a Dios. Si predica bien, honra a Dios con tu predicación. Si enseña, honra a Dios con la enseñanza. No esté mirando a otro para criticarlo y decirle, aquel no enseña como yo. No, esto no es cuestión de que aquel enseñe como yo, o aquel cante como yo, o aquel predique como yo. Dios le da talento a cada uno de nosotros de acuerdo a nuestras capacidades. Así que usa lo que Dios te ha dado para la gloria y la honra de su nombre y para edificación de la obra de Dios. Pero es bien práctico esto. Pero si no usamos esos recursos que tenemos, lo podemos perder. ¿Recuerda el caso de los talentos? El Señor le repartió a cada uno. Y al que le dio 5, ¿qué hizo? Trajo. Ganó más. Y al que le dio menos, ganó. Pero hubo uno que no invirtió. Lo guardó. Y cuando le pidieron cuenta, dijo, no, porque yo me di cuenta de que tú eres un hombre fuerte, un hombre que siembra donde ciega donde no sembraste, un hombre muy exigente y tuve miedo de perderlo. O sea, mire hermano, a Dios le gusta que corramos el riesgo. Yo quiero hacer una preguntita. ¿Cuántos de ustedes el Espíritu Santo los ha movido a orar por una persona y no se han atrevido? ¿Se atreven a levantar la mano? Pues yo levanto la mía. Y después que usted se va, el Espíritu Santo le cae arriba. Y uno se siente fatal. Pues cuando Dios lo motive, cuando el Espíritu Santo lo mueva, lo inspire, lo inquiete, hágalo para la gloria del Señor. Porque el que sana no es usted, el que sana es el Señor. El que salva no es usted ni yo, el que salva es el Señor. El que santifica es el Espíritu de Dios, no soy yo. El que hace la obra es el Dios a quien nosotros servimos y honramos. Y usted y yo nos constituimos en un fiel representante de Dios cuando alcanzamos a alguien que necesita la intervención de Dios en su vida. ¿Cuánta gente hay perdida a nuestro alrededor? Vaya a una de las playas nuestras aquí en Barceloneta o en Manatí o en Vega Baja para que vea que están repletas en el día de hoy. Y no se lo digan a nadie, hasta muchos cristianos también. Se van porque hace calor. Qué triste porque en el infierno no hay playa. Ni hay aire acondicionado. Así que hay que buscar a Dios en espíritu y en verdad. Hay que honrar al Señor. Hay que estar presto para darle a Dios la gloria y la honra que Dios se merece en cada una de nuestras vidas. Mire, asunto de buscar lo perdido es muy interesante. Desde que el hombre pecó, Dios empezó a buscar a alguien que se había perdido. Y el hombre se ocultó. Y tan es así que no solamente se oculta, sino que culpa a la mujer, a la compañera.
Usted no se da cuenta que cuando la gente pierde algo a veces no se culpa a sí misma y tratan de echarle la culpa a alguien. No se le ocurre echarle la culpa a la esposa. Porque entonces iba a perder más de lo perdido. Pero es interesante porque tratamos de culpar a alguien. No encontramos la llave de la casa, entonces le voy a preguntar yo a mi esposo, oye, la llave. Y ella me va a decir, qué sé yo. Y es posible que yo con la llave en la mano le esté preguntando a ella por la llave de la casa o del auto. Pues Adán hizo eso. Culpó a la mujer, pero no se quedó ahí. Culpó a Dios. Y le dijo a Dios, la mujer que me diste. ¿Cuántos de los varones aquí dan gracias a Dios por las mujeres? Más te vale. Amén. Amén. Pastor, amén. Mírela a ella y dígale amén. Si tú tienes a tu esposa a tu lado, mira y dile amén. Es interesante, hermano. Amén. Pero él culpa a Dios. ¿Y cuántas veces nosotros culpamos a la verdad que el diablo es un miserable? Porque no hay gente que más le eche la culpa al diablo que los cristianos. ¿Cierto? No, el diablo fue el que me tentó, el diablo me dijo esto, el diablo hizo aquello, el diablo que... Si usted lo sabe, si usted y yo sabemos que es malo, ¿qué podemos esperar de él? Pero es así, exactamente. Hay la tendencia de echarle la culpa a alguien por lo que hemos perdido. Y usted oye gente afuera. Cuando yo voy a pastorear una iglesia, siempre, o cuando iba a pastorear, ya no. Señor me guarde y guarde bien a los que están. Porque ya ese tiempo pasó. Yo entiendo que ese tiempo pasó. Hay que dejarle a los jóvenes así. Pero honestamente, cuando usted visita una comunidad y usted ve gente que estuvieron en la iglesia y que ya no están y que eran miembros de la iglesia, casi siempre justifican el no venir a la casa del Señor o el no venir a la iglesia porque alguien tuvo la culpa. Y algunos lo hacen por cosas triviales, cosas sencillas, cosas que no tienen sentido. Juan no me saludó. Pues si Juan no te saludó, salúdalo tú. Amén. Si la hermana no te saludó, salúdala tú. Pero no dejes de servir a Dios porque alguien no te saludó. O el pastor, pues si el pastor tuvo que llamarte la atención, razón tiene. Pues no te enojes con el pastor, ora por él. Porque lo más doloroso todavía es, oiga esto, y no se lo diga a nadie, eso es entre usted y yo. ¿Cuántas veces usted ha estado haciendo fila en el banco? ¿Cuántos hacen fila en el banco? Levanten la mano los que hacen fila en el banco. Todos esos son los que tienen mucho dinero. Pero, mire, ahora esconden la mano, ¿verdad? Bien, pero mire, ¿cuántas veces en el banco, en la sala de emergencia, en la sala de espera,
Usted oye a cristianos hablando de problemas de la iglesia. Ahora sí que pueden levantar la mano. ¿Verdad que sí? Hablando cosas que tienen que ver única y exclusivamente con nosotros, con la obra de Dios, que el inconverso ni siquiera debe enterarse, porque no edifican, no es de bendición. En vez de acercar a la persona, lo que hace es que la aleja más. Porque la gente tiene la tendencia a generalizar. Así son todos, por eso yo no voy. No. Vamos a hacer como hizo Tomás. Jesús resucitó y Tomás dijo, yo no lo creo. Y Jesús se lo había prometido. La profecía estaba, pero él no lo creía. Y dijo, hasta que no lo veo, no lo creo. Y al Señor, ¿tú quieres verme? Pues me va a ver. Y cuando se le apareció, a quien primero se dirigió fue ¿quién? A Tomás. Y le dijo, tú dices que yo no resucité, pues mira, aquí estoy. Mete tu mano en mis heridas y mete tu mano en mi costado. Y cuando el Señor le habló, Tomás dijo, Señor mío y Dios mío. Ahora, imagínese que Tomás hubiera ido donde los saduceos que no creían en la resurrección. No hacía ningún bien. O en aquellos que dudaban de la resurrección del Señor. O los que decían que los discípulos se habían robado el cuerpo del Señor y que el Señor no había resucitado. No, Tomás discute la situación, el asunto con sus compañeros, con sus amigos, con sus hermanos. Eso es exactamente lo que Dios espera de nosotros, porque si no lo hacemos así, perdemos una gran oportunidad de testificarle a alguien y de hablarle a alguien que lo mejor que hay en este mundo es Jesucristo, es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, es estar congregados, reunidos, honrando y adorando al Dios que merece toda la gloria y toda la honra. Él vino a buscar lo que se había perdido. Y hubo gente que encontró lo que había perdido. Yo pudiera estar hablándole a ustedes de personas. La mujer del flujo de sangre había perdido su salud, había gastado todo cuanto tenía, pero un día encontró, supo que el Señor estaba por allí. Y aunque era inmunda y se supone que no tocara ni el borde de la vestimenta del Señor, se arriesgó. Es que cuando se quiere la bendición de Dios, se quiere la intervención de Dios, hay que arriesgarse. Hay que perder el miedo. Arriésgate en el nombre del Señor. No, y si el Señor no lo levanta, pues ora, eso es asunto de Dios. Y si no se convierte, predícale, eso es asunto de Dios. Háblale, eso es asunto de Dios. Quien cambia a las personas no es usted ni yo, no somos nosotros. Quien transforma, quien tiene esa capacidad es el Cristo que murió en la cruz del Calvario, el que derramó su sangre preciosa por cada uno. Así que eso es asunto de Dios. Lo que pasa es que usted no quiere que Dios quede mal. Mire, Dios no va a quedar mal. Dios siempre queda bien. Para usted y yo, si no lo hacemos, quedamos mal. No lucimos bien. ¿Y a cuánto le gustaría siempre lucir bien para la gloria del Señor? Amén. Hacer lo que vamos a hacer para la gloria de nuestro Dios. Así que recobrar lo perdido es interesante. Mi pastor predicó en una ocasión y usó una ilustración. Y yo me voy a apoderar de ella y la voy a compartir con ustedes. Los animales que a veces otros botan
ellos están buscando, especialmente los gatos y los perritos, están buscando un lugar. Y si usted ve a un gatito perdido y se le ocurre darle comida, ¿dónde se va a quedar? Se va a quedar en su casa. ¿Verdad que sí? Porque los animales donde hay muestra de cariño se quedan. Oiga, esto es acá entre usted y yo. En la iglesia, en una iglesia donde hay muestra de amor, donde hay compañerismo, donde la gente busca a Dios, donde la gente sirve al Señor, donde se interesan por el que viene y por el que no está, se interesan, la gente se queda.